Trump acaba de hacer estallar a Europa, sumiéndola en el caos, y el impacto ya se nota en el centro de la política, la energía y la seguridad del continente. Este miércoles 29 de abril de 2026, la crisis dejó de ser solo una disputa lejana en Medio Oriente y empezó a afectar a los gobiernos europeos, empresas, consumidores y a la propia OTAN. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, con información en tiempo real y la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el sello de credibilidad Milson Alves News, la presión comenzó por el estrecho de Hormuz. El paso, una de las rutas más sensibles del comercio mundial de energía, sigue prácticamente bloqueado desde principios de marzo. Europa intentó mantenerse al margen, evitó involucrarse directamente en la operación de Estados Unidos, evitó darle a Trump el apoyo que él quería y prefirió tratar la crisis como si fuera un problema mental. Pero la factura llegó. Reuters informó que la Unión Europea va a permitir que los gobiernos gasten más en subsidios para las empresas afectadas por el aumento de los combustibles y fertilizantes causado por la guerra con Irán y por la paralización efectiva de Hormuz. Empresas de agricultura, pesca, transporte ferroviario, por carretera y marítimo podrán recibir una compensación de hasta el 70% de los aumentos de costos con un límite de 50.000 euros por empresa. Este movimiento muestra que Bruselas sabe el tamaño del problema. Cuando un bloque necesita hacer una excepción en sus propias reglas para sostener sectores básicos de la economía, es señal de que la presión dejó de ser solo discurso y se convirtió en pérdidas. La misma investigación señala que los gobiernos europeos ya han gastado más de 13.000 millones de euros en recortes de impuestos sobre combustibles y otras medidas. El detalle es que buena parte de ese dinero no fue dirigida a los sectores más afectados. O sea, Europa está gastando mucho, gastando rápido y todavía intentando descubrir dónde poner el dinero. Y ahí entra el punto central. Trump avisó que Hormuz no era un detalle. Europa depende más de esa ruta de lo que le gustaría admitir. Cuando los barcos dejan de circular, cuando las aseguradoras elevan los costos, cuando los proveedores se retiran y cuando el precio de la energía sube, el ciudadano común lo siente en el supermercado, en el transporte y en las cuentas de las empresas. Según Reuters, Trump pidió que Irán acepte un acuerdo y al mismo tiempo, un informe del Wall Street Journal, citado por la agencia, señaló que el presidente orientó a sus asistentes a prepararse para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes. La estrategia es dura, pero tiene una lógica política clara: presionar la economía iraní sin recurrir de inmediato a una escalada militar mayor. Teherán intenta resistir y dice que puede soportar la presión usando rutas alternativas, pero los números muestran grietas. La moneda iraní cayó a un mínimo histórico, según la agencia estudiantil iraní citada por Reuters. Y la inflación en el mes iraní que terminó el 20 de abril llegó al 65.8%. Ese es el tipo de presión que corroe el régimen desde dentro, incluso cuando los líderes intentan mostrar fuerza hacia afuera. ¿Qué es esto? Francia dividiéndose. La OTAN, que debería dar la imagen de unidad, ya está discutiendo reducir o abandonar la práctica reciente de realizar cumbres anuales. La información publicada con base en la investigación de Reuters muestra que el cambio se evalúa en parte para evitar encuentros tensos con Trump. En términos simples, la alianza militar más poderosa de Occidente está considerando cambiar su rutina diplomática, porque no quiere ser puesta frente a una exigencia directa del presidente estadounidense. Eso es grave para la imagen europea. La OTAN fue construida sobre la promesa de defensa colectiva, pero ahora sus miembros aparecen discutiendo quién paga, quién actúa y quién asume el riesgo. Trump exige más acción de los aliados, especialmente ante la crisis en el Golfo. Muchos gobiernos europeos quieren la protección estadounidense, quieren estabilidad energética y quieren rutas abiertas, pero dudan cuando llega el momento de poner capital político y fuerza real sobre la mesa. En Alemania, la crisis se convirtió en una disputa abierta. Friedrich Merz intentó decir que su relación con Trump sigue siendo buena, pero volvió a mostrar preocupación por el impacto económico de la guerra. Él afirmó que Alemania y Europa están sufriendo las consecuencias de la crisis, incluyendo el cierre de Hormuz, con efecto directo sobre el suministro de energía y el desempleo.
Al mismo tiempo, Reuters registró que Trump criticó a Merz después de que el canciller alemán dijera que Irán estaría humillando a Estados Unidos al llevar a las autoridades estadounidenses a negociaciones sin resultado en Pakistán. Ese comentario de Merz cayó mal porque expuso el nerviosismo europeo. En vez de apoyar claramente la presión contra Teherán, el liderazgo alemán empezó a cuestionar la estrategia estadounidense. Pero la propia Alemania es una de las mayores víctimas económicas de la crisis. El sentimiento económico de la zona euro cayó a su nivel más bajo en 3 años y medio en abril, según datos de la Comisión Europea citados por Reuters. El indicador bajó de 96.6 a 93 puntos, mientras que la confianza en el sector de servicios cayó al nivel más bajo en 5 años. La inflación también volvió a causar preocupación. La expectativa citada por Reuters es de un aumento al 2.9% en abril contra el 2.6% en marzo. Para el Banco Central Europeo, este avance llega en el peor momento. Crecimiento débil, energía bajo presión y empresas ya esperando nuevos aumentos de precios. Europa se enfrenta a una trampa conocida. Si sube las tasas de interés, aprieta una economía frágil. Si no la sube, deja que la inflación gane fuerza. En el Reino Unido, Keir Starmer también siente el peso. Downing Street informó en marzo que Starmer y Trump estuvieron de acuerdo por teléfono en que la reapertura de Hormuz era excepcional. Restaurar la estabilidad de los mercados energéticos globales. La conversación revela un giro en el problema. Londres puede intentar mantener distancia política de la estrategia de Trump, pero no puede escapar del impacto económico. Si el petróleo sube, si el flete sube y si la energía amenaza con faltar, el gobierno británico pierde margen interno. Este escenario ayuda a explicar por qué Trump aparece con más fuerza en el tablero. Él presiona a Europa porque sabe que el continente necesita la apertura de Hormuz. La diferencia es que Washington quiere transformar esa necesidad en presión contra Irán, mientras que parte de los europeos prefiere solo aliviar los efectos de la crisis, sin confrontar directamente su origen. Para Trump, eso es debilidad. Para los gobiernos europeos, es miedo a una escalada. En la práctica, es Europa pidiendo estabilidad sin querer pagar el precio político de la estabilidad. Como si no fuera suficiente la crisis energética y la tensión con Washington, China también aprovechó la fragilidad europea. Pekín criticó el Plan Industrial de la Unión Europea, conocido como Industrial Accelerator Act, creado para estimular tecnologías y productos hechos en Europa. Según Euronews, el Ministerio de Comercio chino acusó a la propuesta de crear barreras a las inversiones extranjeras y discriminación institucional, además de señalar que se pueden adoptar contramedidas si el diálogo no resuelve el impasse. Aquí está el otro lado de la erupción europea. La Unión Europea quiere reducir la dependencia de China en sectores estratégicos como tecnologías limpias, autos, aluminio, acero y cemento. Pero cuando intenta fortalecer su propia industria, recibe amenaza económica de Pekín. Esto muestra una vulnerabilidad profunda. Europa se puso durante años en una posición demasiado cómoda. Energía vulnerable proveniente del exterior, industria dependiente de cadenas de suministro externas y seguridad sostenida bajo el paraguas estadounidense. Ahora, los 3 pilares están temblando al mismo tiempo. Trump entendió este desequilibrio antes de que muchos líderes europeos lo admitieran. Él presiona por más producción, más control de las fronteras económicas y más confrontación con regímenes hostiles. Europa todavía intenta proteger un modelo que depende de energía barata, comercio abierto y protección militar estadounidense. Cuando el mundo se vuelve inestable, ese modelo choca con la realidad. La crisis con Irán dejó todo esto al descubierto. El régimen iraní intenta usar Hormuz como un arma económica. China intenta impedir que Europa reconstruya su base industrial con autonomía. La OTAN trata de evitar choques políticos internos. Alemania y Reino Unido intentan contener los daños internos. Y Trump, en medio de este escenario, transforma la presión en una herramienta de negociación. Lo más grave es que Europa está reaccionando, no liderando. Reacciona al precio de la energía con subsidios, reacciona a la presión china con discursos de diálogo, reacciona a las exigencias de Trump intentando reducir la exposición pública, reacciona a Irán intentando sobrevivir al impacto de Hormuz. Por eso la palabra caos aparece con fuerza, no porque las calles estén todas colapsadas,
sino porque las decisiones centrales del continente parecen retrasadas ante una crisis que avanza a mayor velocidad. Al final, el hecho es claro. Trump puso a Europa ante una elección que intentó evitar. O apoya de forma clara la presión contra Irán y asume el costo político de eso. O sigue pagando el precio de una crisis energética que afecta su economía desde adentro. La erupción comenzó en Hormuz, pasó por Washington, alcanzó Bruselas, Berlín y Londres, y ahora expone a una Europa que quería mantenerse alejada de la guerra, pero descubrió que la guerra ya entró en su economía. Deja tu like en este video, suscríbete al canal, y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves News.